Hola, muy buenos días. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio SP de Certificación en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos una gran o un gran invitado y el día de hoy nos acompaña la psicóloga Paula. Para mí es un gusto que nos esté acompañando, nos trae un tema sumamente interesante, pero antes de entrar en materia, quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. La licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Locución, Mercadotecnia, Pedagogía, Psicología, Seguridad Pública y Ciudadanía y Sistemas Computacionales. 4 maestrías, Finanzas, Juicios Orales en Materia Penal, Alta Dirección y Educación. 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Educación. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al teléfono de WhatsApp 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. También les hago una cordial invitación a 2 diplomados que tenemos activos. Ambos los está impartiendo el doctor Juan Jesús Rodríguez Ramírez totalmente en línea. El primero de ellos es Espiritualidad y Trascendencia, el camino de la no violencia. Los días jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche. El segundo de ellos es Desarrollo humano y relaciones de pareja, siguiendo la ruta del amor consumado, los días sábados, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Sin mayor preámbulo, le quiero dar el uso de la voz a mi compañera Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias y pues agradecida por la invitación que me haces para estar en este programa. Excelente. Antes de dar inicio, Paula, con este tema sumamente interesante que nos tienes, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de ti? ¿Quién es Paula? ¿Qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le apasiona? Claro, bueno, pues mi nombre es Paula Leticia Moreno Rosales, soy psicoterapeuta, Health Your Life Teacher, certificada, eh, conferencista internacional y coach en PNL. Y bueno, ¿quién es Leticia? Leticia es una persona con muchos deseos de salir adelante, déjame decirte. Yo soy una persona con discapacidad motora y eso pues no ha sido como el impedimento para poder alcanzar muchos de mis sueños y de mis objetivos en la vida. Y de verdad pues me siento feliz. También soy autora. Escribí un libro que se llama Una mente sin límites, en el cual hablo precisamente de mi vida personal, de lo difícil que ha sido de repente tenernos que enfrentar a estos retos, ¿no? Que la vida nos va poniendo, no solamente en la cuestión arquitectónica, cultural, sino también en la parte social, ¿no? Y esto pues genera de repente muchas situaciones. ¿Cuál es mi hobby? Bueno, amo mi carrera. Ese es uno de mis hobbies preferidos. Amo mi carrera, amo poder ser ese vehículo que puede ayudar a muchas personas a poder sanar de una manera espiritual, de una manera emocional. Y eso es algo que a mí me apasiona y sí lo veo como un hobby. Amo leer, también me gusta mucho leer. Me encanta el cine, me encanta el teatro, los conciertos. La verdad es que me gusta disfrutar mucho de toda esa parte, ¿no? Entonces, realmente esas son las cosas que me hacen vivir, que me hacen vibrar. El hecho de saber que a pesar de tener una discapacidad, no me ha limitado. Precisamente mi libro se llama Una mente sin límites, por realmente creo que todo radica en esta parte de nuestra mente y cuando nosotros sabemos realmente poder venderle a nuestra mente ideas de que podemos hacer las cosas, entonces nuestra mente se lo cree y pues aquí estamos. Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias por el día de hoy acompañarnos, Paula. Yo sé que a veces es un poco complejo dar contigo por el tema de tu agenda, pero bueno, el día de hoy nos traes un tema sumamente interesante, como bien reiteraba hace unos minutos, y justo es
la inclusión educativa. Me gustaría que me platicaras un poquito más acerca de ello, por las personas que desconocen de estos temas. Claro. ¿Por qué me enfoco mucho en la parte de la inclusión educativa? Porque finalmente es bien difícil a nosotros como personas con discapacidad podernos incluir en el ámbito educativo. Y lo voy a hablar desde mi experiencia, porque yo cuando fui niña tuve situaciones de rechazo, de humillación, de etiquetación sobre todo, y entonces esa es parte a mí me afectó mucho cuando yo era niña. Finalmente, mucho tiempo de mi niñez también lo pasé en hospitales, ¿no? Entonces, el integrarme a una escuela de repente fue un poco difícil, no solamente por la cuestión de que yo pasaba mucho tiempo en el hospital, sino que también los niños me veían totalmente diferente y eso era algo que a mí me dolía, pero bueno, no solamente eran los niños, también era la parte de los docentes, ¿no? Quizás porque no conocían realmente cómo poder trabajar con una persona con discapacidad y entonces eso hacía o como que nos hicieran a un ladito, como con mucho cuidado. Quizás una justificación para mí era el hecho de que me dijeran, te que sientas allá como en el rinconcito para que nadie te moleste porque pues te pueden lastimar, porque te pueden tirar. Sin embargo, los niños a veces también esa parte donde te observan y tú te sientes muy mal, ¿no? Entonces, siempre he dicho que en las escuelas muchas veces nos integran, mas no nos incluyen, porque la integración es algo totalmente diferente a una verdadera inclusión. Entonces, yo viví esa parte que para mí fue muy dolorosa cuando fue niña. De hecho, me llegaron a poner sobrenombres por mi forma de caminar. Entonces, esa parte me lastimaba mucho porque para mí era el burlarse de mí, el sentirme herida por esa situación de que todo el mundo me señalaba, ¿no? Entonces, para mí como muy difícil esta parte. Entonces, no siento que solamente sea en las primarias donde nosotros necesitamos una inclusión. Cuando yo paso a la secundaria, vivo otro tipo de situaciones también y entonces ahí me enfrento a un segundo nivel que para mí era muy difícil, ¿no? Era muy difícil, ¿por qué? Porque yo no podía acceder con la misma facilidad como lo hacían mis compañeros, ¿no? Entonces también esa parte donde de repente los profesores llegaba yo a sentir hasta el rechazo de ellos. Yo no sé, pero yo digo que las personas con discapacidad realmente tenemos y desarrollamos un sexto sentido, porque a mí y a la fecha, cuando yo estoy con alguien compartiendo en cualquier momento y en cualquier lugar, de repente sí siento cuando la persona, a pesar de ser amable, cordial, siento que no me está aceptando, que lo está haciendo únicamente por educación o no sé, pero siento inmediatamente su rechazo. O sea, realmente no me siento aceptada, ni integrada, ni mucho menos incluida, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces nosotros llegamos a percibir mucho como personas con discapacidad. Bueno, ahí en la primaria, en la secundaria, perdón, vivo esa parte de que mis amiguitos, mis compañeros de escuela, porque realmente creo que ahí a mí me faltó realmente verdaderas amistades que se sumaran a mi necesidad, a lo que yo pudiera ocupar en ese momento y entonces esa parte donde ella no puede ir porque no la podemos llevar, no la podemos integrar, ella no puede ir a una disco, ella no puede esto. Entonces, también en la adolescencia se vive ese rechazo y esa falta de sensibilidad, ¿no? Entonces,
Bueno, pues así pasa mi secundaria, que para mí, a pesar de todo, fue como una etapa muy bonita de mi vida, ¿no? Entonces empezaba a descubrir nuevas cosas, nuevas ilusiones, pero finalmente, pues transcurre también. Y bueno, pasó a la preparatoria, que ahí fue un momento muy crucial en mi vida. Cuando yo paso a la preparatoria, de hecho, mis papás, mi familia me decían, ¿sabes qué? Tú ya no vas a estudiar. O sea, ya no puedes porque finalmente, pues sabes que te caes mucho, que de repente, pues no hay como el transporte adecuado para que tú puedas irte a la preparatoria, porque ahí sí yo tenía que viajar. Y entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Definitivamente yo creo que no vas a ir. Y yo me quedo como muy triste, como muy decepcionada y digo, no, es que yo sí quiero seguir estudiando, ¿no? Entonces me dicen, ok, pero si tú quieres seguir estudiando, pues vas a tener que hacer uso de algún aparato ortopédico para que tú puedas ir a la preparatoria, porque si no, no lo vas a poder lograr. Entonces, dije, pero ¿qué va a pasar? Entonces me dice una de mis hermanas, me dice, pues solamente te podrías apoyar más con unas muletas. Y realmente yo dije, ok, lo tomo. Si esa es la única opción que yo tengo como para poder, este, desplazarme más fácilmente, pues yo lo hago y lo hago con gusto, ¿no? Entonces, esa es la manera como yo puedo irme realmente a la preparatoria y ahí vivo pues discriminación, rechazo. En la preparatoria sí, los compañeros salían corriendo, ahí sí me tiraron, sí fue un momento difícil. Y también lo que vivía yo en el transporte, ¿no? Porque yo me subí al transporte y de repente tenía yo que tener mis muletas, pero pues nadie me decía, oye, pues siéntate, ¿no? Digo, había hombres y personas ahí que ni siquiera se conmovían al ver que para mí era detener mis muletas, detenerme yo y nadie, ¿no? Inclusive a veces llegaba a pedir un asiento con el mismo chofer que siempre llevan un asiento desocupado y me decían, no, ahí no se puede sentar absolutamente nadie. Eso fue una experiencia dolorosa, pero finalmente lo tenía yo que vivir si yo quería continuar con mis estudios. Bueno, afortunadamente termino mi preparatoria y yo requiero de ingresar a la universidad. Ahí sí me fue mucho más complejo porque ir a la universidad tenía yo que viajar hasta la Ciudad de México. Yo soy del Estado de México y para mí era muy complejo irme en camiones con la experiencia que yo ya había vivido en la preparatoria. Decía, es mucho más lejos, sí es como muy difícil y entonces sí, ahí sí dejo de estudiar un tiempo porque era realmente difícil para mí. Yo, a la vez de que tomé las muletas, eso tuvo una consecuencia y entonces yo fui como teniendo un retroceso en mis piernas que fueron perdiendo fuerza. Entonces sí, para mí era como más difícil poderme ir a la universidad. Posteriormente, yo siempre me he considerado una mujer muy inquieta y entonces yo decía, es que esto no puede ser, o sea, yo no puedo quedarme aquí únicamente, ¿no? Yo tengo que hacer algo porque yo tengo que ir a la prepa, a la universidad. Y entonces me voy a la universidad, pero hasta que se me dio la oportunidad aquí, muy cerca de donde yo vivo, en Chalco, Estado de México. Ahí estudio la universidad después de varios años que yo había dejado de estudiar, pero mi intención era ser psicóloga. Yo amaba esa carrera desde niña, desde que yo salí de la primaria. Yo siempre dije, quiero estudiar psicología. Cuando se me da la oportunidad, porque conocía yo al rector de la Universidad de Chalco, y yo hablo con él y le digo que me dé la oportunidad de poder ingresar a la universidad. Me dice, sí, está bien, vamos a darte la oportunidad de que ingreses
Y es como yo ingreso a la universidad y yo feliz, o sea, ahí sí tuve como muchas emociones encontradas porque me sentía yo feliz y que la universidad es otro nivel académico, o sea, va a ser totalmente diferente y yo estaba feliz. Desafortunadamente, al ingresar a la universidad, me doy cuenta que me vuelvo a enfrentar con las mismas situaciones, con las mismas barreras arquitectónicas, con el mismo rechazo, con esa etiqueta que siempre marcan, no, tú no puedes hacer esto, no, tú no puedes hacer lo otro. Entonces yo llego a la universidad y veo que no hay rampas, o sea, yo tenía que subir un escalón accesar a la escuela, posteriormente al salón. Y entonces para mí era muy difícil poder accesar, ¿no? Entonces dije, no, o sea, no es lo que esperaba, ¿no? Pensaba yo que ya estar en la universidad me iba a ofrecer otras oportunidades, sobre todo de calidad humana, que ya éramos diferentes porque ya éramos personas adultas, pero no fue así. De la misma manera me rechazaron. Yo pasé 4 años de carrera escribiendo en la banca que a mí me correspondía, pero como yo en ese entonces ya estaba en una silla de ruedas, entonces yo ya no ocupaba mi pupitre. Entonces ese pupitre lo agarraba yo para que yo pudiera apoyarme para escribir, porque jamás me pusieron una mesa digna donde yo pudiera escribir. Jamás. Entonces pasé 4 años de mi vida escribiendo en un pupitre y tenía yo que llegar como muy, muy temprano para poder alcanzarlo, porque si ya no lo alcanzaba, finalmente la compañera ni lo ocupa, ¿no? Y entonces tenía yo que escribir en mis piernas. Sobre mis piernas tenía yo que poner mis cuadernos, ¿no? Entonces, esta parte, digo, ya en una edad adulta, pues para mí también fue como algo así como, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanta etiqueta para nosotros, no? De hecho, algo que me quedó muy marcado en ese entonces fue que cuando se hacían equipos de trabajo, finalmente me dejaban totalmente afuera. Todos mis compañeros hacían sus equipos de trabajo y yo me quedaba totalmente afuera. Una amiga, que esa sí la considero mi amiga, porque a la fecha nos seguimos frecuentando, era la que se encargaba de irme a sacar copias. Requería yo eso, me apoyaba. Inclusive me apoyaba para yo poder acceder a los sanitarios, porque no había una rampa para que yo pudiera llegar. Entonces, realmente era muy doloroso. En ese momento, mi compañera se fue a sacar unas copias y cuando me regresa dice, ¿qué pasó? Digo, pues hicieron equipos de trabajo. Le digo, pero pues no, a mí no me integraron en ninguno. Bueno, no te preocupes, nosotros vamos a trabajar juntas y trabajamos juntas, ¿no? Entonces, ahí es cuando vives esa parte de discriminación, de rechazo, porque no te aceptan por el hecho de estar en una silla de ruedas, porque esa es la única diferencia, que estamos con una condición totalmente diferente, pero que nuestra mente vive, piensa, siente de la misma manera que cualquier ser humano. Entonces siento que a todas las escuelas, desde la primaria hasta la universidad, nos hace falta una verdadera inclusión. No es una integración, no es tenerte en este salón y ponerte en un rincón. Y lo que pase con tu vida no me preocupa, ¿no? Estás finalmente aquí integrada en la escuela, es lo que tú querías y aquí estás, pero no hay esa inclusión donde estemos dentro de un núcleo de alumnos donde realmente nos sientamos incluidos y partícipes de todo lo que se hace dentro del ámbito educativo. Entonces, para mí eso es muy importante. Yo sigo día con día trabajando
para lograr una verdadera inclusión. Yo sé que aún falta mucho camino por recorrer, a pesar de que ya hemos avanzado un poco en esto, pero finalmente siento que aún nos falta mucho camino por recorrer. A mí me invitaron a participar en la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo. Me invitaron para que yo pudiera dar ahí conferencias y talleres sobre sensibilidad. ¿Por qué? Porque finalmente todo eso estaba olvidado. Cuando yo llego a la universidad no existían realmente rampas, no había accesibilidad y hablábamos de una universidad. No había una silla de ruedas por si en algún momento era requerida por alguien, no existía, no había muletas, no había nada. Digo, afortunadamente, cuando a mí me invitan a dar este tipo de conferencias y a poder dar esos talleres de sensibilización para qué pasa cuando me llega, sobre todo a los docentes, qué pasa cuando me llega un alumno con alguna necesidad educativa, ya sea intelectual, ya sea motora, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo respondo ante eso? Y entonces es como ahí cuando me vuelven a invitar, yo llego y llego muy agradecida porque existían elevadores, porque ya había una silla de ruedas, aunque sea, unas muletas para que en el caso de que se requiriera, pues ya estaban ahí, ¿no? Entonces, eso me hizo sentir feliz, inclusive en restaurantes también no existía la accesibilidad. Cuando yo voy a dar una conferencia a Toluca, me encuentro a un alumno de la Universidad de Michoacán que trabajaba a la vez en un restaurante que no tenía accesibilidad. Entonces, yo no pude acceder a la parte que era más bonita, por decir así, del restaurante, porque no había accesibilidad. Entonces, cuando encuentro a este alumno, me dice, maestra, en el momento que usted quiera ir al restaurante, puede hacerlo, porque gracias a su presencia, a su visita, esto nos permitió que los dueños del restaurante se dieran cuenta de las necesidades de una persona con discapacidad. Y entonces hay rampas y usted puede acceder tranquilamente, ¿no? Entonces, eso me hacía sentir muy feliz porque finalmente he ido abriendo puertas para la inclusión educativa de todas las personas y de todas las edades, ¿no? Desde pequeños hasta adolescentes, adultos, y he ido abriendo esas oportunidades de accesibilidad para todas las personas que a pesar de tener una discapacidad, sobre todo tenemos el deseo de salir adelante, de superarnos, de sentirnos realmente incluidos en una sociedad que a veces también la considero injusta porque nos etiquetan demasiado. Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que realmente yo busco en una educación, que sea realmente inclusiva, que no estemos ni segregados ni integrados, que realmente estemos incluidos y que nos den la oportunidad de demostrar que aún teniendo una discapacidad, nosotros podemos llegar hasta donde nosotros quieramos. Wow, Paula, pues este recorrido que nos das a partir de tu historia, de tus vivencias, créeme que eres un ejemplo de vida. Yo espero que el día de hoy nuestros radioescucha, tengan muy, muy en cuenta que los límites a veces uno se los pone aquí. O sea, el hecho de que haya crecido de ti este interés por seguir preparándote, por seguir estudiando, por ser una profesional, no hubo límites en tu vida. Tú ibas caminando hacia el objetivo, ¿no? Y sí, desafortunadamente, ahorita que haces mención de ello, eh, conocemos varios establecimientos donde desafortunadamente el día de hoy no se cuentan, por ejemplo, con una rampa para personas con alguna discapacidad. El día de hoy, las personas que cuentan con alguna discapacidad siguen siendo
discriminados por sus compañeros, pero también por los profesores, también por la sociedad, incluso muchas veces hasta por la familia, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de ello, Paula? Bueno, realmente la familia para mí es la base fundamental. Son nuestros cimientos para nosotros como personas con discapacidad. Entonces, si esto no nos permite, si nuestras familias, en lugar de aceptarnos como somos, nos rechazan, esto hace que nosotros, nuestra autoestima se vaya a los suelos y que en lugar de querer salir adelante, nos quedemos ahí en un lugar donde nos sentimos no parte de una familia. Y déjame decirte que es muy doloroso. Yo en ese sentido no puedo opinar porque gracias a Dios yo nací en el seno de una familia amorosa que mis padres siempre lucharon por darme todo y por aceptarme, sobre todo, por aceptarme, ¿no? Porque tener una hija con discapacidad es un reto para la familia, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones con nuestra discapacidad, pero también los padres, también la familia se enfrenta a ese reto, ¿no? Y entonces cuando nos aceptan amorosamente, como lo hicieron mis padres, entonces este es como nuestro parteaguas para que nosotros vayamos abriéndonos camino en la vida, ¿sí? Y vayamos buscando las oportunidades que nos lleven a alcanzar nuestros objetivos. Pero tuve la experiencia tanto en la cuestión laboral como en la parte donde yo fundé un centro de atención para personas con discapacidad y escuchar a los padres de familia con tanto dolor decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tuve que tener un hijo con discapacidad? Y verlos sufrir de esa manera, decía yo, ¿qué pasa? O sea, son seres humanos también, llegamos aquí porque finalmente en algún momento dado también fue una decisión de ellos y creo que fue la principal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega una decepción muy grande porque los padres siempre esperan a un hijo sano, a un hijo que llegue hermoso, ¿no? Y cuando por circunstancias de la vida les toca recibir a un niño con discapacidad, su mundo se derrumba. Y entonces ahí es donde empiezan esas preguntas que siempre se quedan flotando en el aire. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? ¿Por qué? Y realmente no sé, quizás porque yo soy una persona con discapacidad, pero yo creo que no somos castigos, yo creo que somos bendiciones. Y yo creo que también Dios nos manda, porque finalmente nos manda en senos familiares donde saben que nos van a valorar, pero cuando los padres de familia pierden ese sentido, realmente también hace que los hijos pierdan esa motivación, ese deseo de vivir y de seguir adelante. Entonces sí, sí es muy difícil y sí, los padres de familia se lamentan mucho por tener un hijo con discapacidad y realmente la familia es la base para que nosotros tomemos impulso y podamos alcanzar esas metas y esos objetivos que nosotros tenemos. Claro. Paula, actualmente has acudido a primarias, a secundarias, a hablar desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, todo lo que has vivido, las Eh, necesidades que surgen a partir de esta discriminación que nos cuentas que hubo en el trayecto del estudio. He asistido más a las universidades. Es donde más me han invitado a participar porque finalmente estamos hablando ya de un nivel superior y que de repente los mismos profesores que realmente tienen una conciencia más sobre lo de la discapacidad
Me buscan para que yo pueda dar este tipo de conferencias y también pueda dar esos talleres vivenciales donde yo te invito a sentarte en una silla de ruedas y te des cuenta realmente desde esa trinchera qué pasa, qué sientes, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Porque se necesita de mucho valor, porque se necesita de mucho coraje para poder enfrentarnos a este tipo de carencias, de barreras arquitectónicas donde no podemos acceder. Entonces, me han invitado más a universidades a hacer este tipo de invitación para que realmente acepten a sus hijos, los amen, porque además los hijos les dan mucho a los papás, satisfacciones muy grandes, porque hablamos de una limitación física, pero intelectualmente tienen todo el potencial, ¿no? Hablamos, por ejemplo, a mí lo que sí me ha tocado es integrar a niños a la primaria regular con problemas de audición, con síndrome de Down. Esa experiencia sí la he vivido y es una satisfacción muy grande, porque después de ese rechazo tan marcado que hacen en las escuelas, yo no puedo recibir a este niño porque él no escucha, yo no estoy preparado como docente para poderlo guiar, para poderlo apoyar. Me duele mucho, pero no lo puedo hacer. Entonces, los rechazan, ¿no? Entonces, a mí llegaron esos niños rechazados y entonces, como reto también de la institución que yo tenía para esas personas con discapacidad, era integrarlos porque yo sabía que mentalmente los niños eran normales, ¿no? Entonces los integramos, hicimos todo un trabajo para poderlos integrar a la escuela primaria regular y fueron un éxito. Integré niños con Down, niños con problemas auditivos, o sea, todo esto lo integramos y con muy, muy buenos resultados. Apoyo también en ese momento también de los docentes que con gusto lo hicieron, pero nosotros teníamos que estar apoyando a los profesores para irles guiando cómo podían trabajar con un niño que mentalmente podría dar todo su potencial y ser excelente. Y nosotros acompañábamos con visitas constantemente a los profesores. Entonces, realmente este es un trabajo que se debería de hacer en todas las escuelas para que realmente exista la inclusión y no se pierda la oportunidad de poder acceder a una escuela, ¿no? A una prepa, a una universidad. Entonces, creo que eso es lo que a veces nos hace falta todavía visualizar que realmente necesitamos más inclusión para las personas con discapacidad. Claro, como bien mencionaba desde un principio, Paula, escuela para todas y para todos. ¿Qué opinión te merecen a ti estas escuelas que dicen escuelas para niños especiales, por ejemplo? ¿Has llegado a escuchar de ello? Claro, claro, yo he tenido experiencias con este tipo de escuelas especiales donde sí reciben a los niños, pero desafortunadamente nos encontramos con otro tipo de situaciones. Yo no digo que sean malas las escuelas de educación especial, por supuesto que no. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a otro tipo de problemas porque sí reciben a los niños, pero si un niño tiene una discapacidad intelectual más severa, lo que hacen es dejarlos olvidados y se enfocan únicamente en los niños que realmente todavía les pueden aportar algo. Ajá. Y los niños que no les aportan, pues los dejan ahí, porque no se toman el tiempo de descubrir, ok, el niño tiene una discapacidad intelectual un poco más severa, pero ¿qué me puedes dar a partir de esa discapacidad que tú tienes? Entonces, a lo mejor el niño puede correr, es un buen corredor, a lo mejor el niño es un buen nadador, ¿sí? A lo mejor el niño es un buen seleccionador de colores o de formas,
Y entonces yo voy a trabajar en esas habilidades que tú sí tienes, pero en las escuelas de educación especial no. Es, ¿qué me puedes aportar tú? Si tú me aportas algo, tienes toda la atención, pero si no tienes esa capacidad, y yo no voy a perder tiempo en estar de manera individual trabajando contigo. Entonces, ¿qué pasa? Los dejan hacer lo que ellos quieren, los dejan en el rayo del sol, jugando con la tierra, o sea, esas experiencias sí las he vivido de manera personal y pues para mí es decepcionante, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que buscamos es que si hay una escuela de educación especial, entonces voy a trabajar realmente en las habilidades que cada niño diferente me va a presentar y voy a trabajar en ello y voy a reforzarlo, porque si él no me puede dar un certificado de escuela primaria o de secundaria, mínimo sé que lo estoy preparando para la vida y el trabajo, para que yo posteriormente lo pueda integrar en algún trabajo o bien por lo menos ser autosuficiente, que se sepa valer por él mismo y que de repente dejemos de ser carga no solamente para la familia, sino para la sociedad. Claro. Entonces, para mí es importante el realmente saber dónde voy a incluir a mi hijo en la parte educativa. Efectivamente, coincido contigo, Paula, y también tener en cuenta cuántas familias pueden pagar estas escuelas, por ejemplo, porque muchas veces no son tan baratas que digamos. Hay escuelas de gobierno, hay escuelas de gobierno donde no pagan realmente nada, no pagan nada y están ahí porque son escuelas de educación especial del gobierno. Hablamos de USAER, por ejemplo, que son programas que están integrados dentro de las escuelas regulares, pero a los cuales no les dan la importancia de vida, aunque esté el programa integrado dentro de una escuela regular. Claro, excelente, Paula. Pues como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Ya estamos por salir del aire. Estoy muy, muy agradecida que nos hayas acompañado en esta entrevista el día de hoy. Desde tu experiencia nos hayas compartido qué tan complejo se volvió el camino para ti, pero reitero, tú ibas tras un objetivo y el día de hoy le quiero compartir a nuestro radio escucha que no se pongan límites. Por favor, no se pongan límites en el camino. Paula, tú eres un ejemplo de vida, pero me gustaría que nos compartieras un último mensaje a nuestro radio escucha a partir de tus experiencias, Paula. Y si el día de hoy alguna familia está atravesando por esta situación, que tengan algún hijo o hija con alguna discapacidad, que no tengan a dónde acudir, ¿no? Como bien mencionaba, hay escuelas especiales, pero probablemente no tengan conocimiento que también hay escuelas de gobierno a costos sumamente accesibles o a título gratuito. ¿Qué mensaje nos puedes compartir, Paula? Bueno, yo quiero dejarles un mensaje que para mí es muy importante. Si tienes un hijo o una hija con una discapacidad, ámalo, recíbelo con amor, porque tú no sabes qué te va a dar tu hijo. Y de verdad, creo que cuando un hijo con discapacidad llega a la vida de los padres de familia, llega y les deja un gran ejemplo porque son personas amorosas, son personas bondadosas, en ellas no existe la maldad, no existe ningún resentimiento, saben perdonar desde el fondo del corazón a pesar de repente ser rechazados por la misma familia. Entonces, yo los invito a que amen a sus hijos, a que los reciban con amor. Cuando nosotros tenemos esa base fundamental de la familia, entonces nosotros podemos comernos el mundo. Para mí hay una frase que me encanta en lo personal, así también le digo a las personas con discapacidad, no se dejen vencer, sientan que pueden hacerlo. Reitero, los límites están en nuestra mente y si nosotros eliminamos esos límites, podemos alcanzar todas nuestras metas, todos nuestros sueños. Y esta frase con la cual yo me identifico mucho es de Frida Kahlo, que dice: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?
Entonces, creo que a mí me ha llegado mucho esa parte porque efectivamente yo con mi mente he viajado a lugares maravillosos. Yo con mi mente, a través de la lectura, he conocido muchas cosas. Entonces, padres, apoyen a sus hijos porque sé que ellos son bendiciones para ustedes. Excelente, Paula. Pues muchísimas gracias. Una vez más te agradezco en nombre del rector de la institución y de tu servidora. Espero que nos sigas acompañando, nos sigas compartiendo estos conocimientos, estas experiencias y sobre todo, sabes que tienen las puertas abiertas de Insigne. Gracias, gracias. Muy bien, pues antes de despedirme les comparto una vez más. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. Damos inicio el primer fin de semana de abril, modalidad ejecutiva, costos sumamente accesibles, una vez a la semana. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 62 63 46. Repito, 55 72 63 46. O bien nos pueden dejar un mensajito por vía Messenger a nuestra página Insigne Colegio Superior de Certificación. Los invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Twitter, Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahora ya contamos también con TikTok. Mi nombre es Alondra Plasencia, nos vemos el próximo martes en su programa Insigne Radio. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a No, nuestro al escucha, contrario. como cada Gracias martes por la nos están invitación. escuchando.